Continuamos revisando algunos temas introductorios de la epístola a los Efesios y vamos a continuar analizando la paternidad literaria de esta epístola. Ya hemos visto el testimonio interno, la misma epístola afirma ser escrita por Pablo. Ahora vamos a ver el testimonio externo y revisemos el testimonio de la iglesia primitiva. Y empecemos desde el siglo IV y vamos a ir retrocediendo hasta la época más cercana a la fecha de la escritura de la carta. Eusebio, el gran historiador cristiano, el gran historiador de la iglesia, en su Historia Eclesiástica capítulo 3, él dice: pero son claramente evidentes y escuetas las 14 epístolas de Pablo. Así que aquí Eusebio está mencionando el número de las epístolas escritas por Pablo, la cual no puede excluir de ninguna manera a la epístola a los Efesios. Si vamos retrocediendo de Eusebio, retrocedamos a Orígenes, quien vivió por allá entre el año 210 y el año 250, en el siglo III, y en su obra titulada Acerca de Principios, cita varios pasajes de Efesios, asignándolos al apóstol, una designación muy usual en la iglesia primitiva para referirse a Pablo, el apóstol a los gentiles. Y él mismo también en otras partes dice Pablo mismo, como autor de las citas que él toma de la epístola a los Efesios. Y este mismo autor, en su principal apología contra Celso, él dice: el apóstol Pablo declara, y luego cita a Efesios capítulo 2, versículo 3. Y vamos a trasladarnos un poquito más atrás, más hacia la época de Pablo, y vamos a ir al maestro de Orígenes, a Clemente de Alejandría, quien vivió más o menos entre el año 190 y el año, quien escribió entre el año 190 y el año 200, hablamos de la última parte del siglo segundo. En su obra, El Instructor, él cita Efesios capítulo 4, versículos 13 al 15, y la atribuye al apóstol. Designación común que les dije antes, se refería al apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles. Y vamos por el mismo tiempo, vamos a revisar a Tertuliano. Tertuliano, en su obra Contra Marción, escrita más o menos entre el año 193 al 216, en su obra Contra Marción, en el versículo 17, él escribe: lo tenemos en la verdadera tradición de la iglesia, que esta epístola fue enviada a los efesios y no a los laodicenses. Marción, sin embargo, tenía grandes deseos de darle el nuevo título, como si fuese extremadamente preciso en la investigación de tal punto. Pero ¿qué importan los títulos cuando al escribir a cierta iglesia, el apóstol escribía en realidad a todos? Y luego en el versículo 11, Tertuliano dice: aquí paso por alto la discusión concerniente a otra epístola que sostenemos haber sido escrita a los efesios, pero que los herejes dicen a los laodicenses. Así que aquí Tertuliano está diciendo que la carta a los efesios fue escrita por el apóstol, es decir, por Pablo. Unos pocos años antes, Ireneo, que fue por largo tiempo contemporáneo de Clemente de Alejandría y de Tertuliano, afirma en su obra Contra las herejías, en el capítulo 1, versículo 5, diciendo: esto declara Pablo también con estas palabras, y hace una cita de Efesios capítulo 5, versículo 13. Nuevamente, el mismo autor dice: según el bendito Pablo declara en su epístola a los Efesios, somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Así que este testimonio de Ireneo testifica, nos hace ver que la iglesia primitiva aceptó que la epístola a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo. El fragmento muratorio, que fue escrito más o menos entre el año 180 y el año 200, que es un estudio de los libros del Nuevo Testamento, menciona a Pablo como el escritor de Efesios en forma
definida. Así que el testimonio interno de la epístola y el testimonio de la iglesia primitiva nos aseguran que el autor de la epístola a los Efesios es el apóstol Pablo. Y ahora, ¿qué pasa con su reconocimiento canónico? Es decir, la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, siempre dio el reconocimiento a esta epístola, el reconocimiento como una epístola inspirada, es decir, se ajustó a las normas del canon. Bueno, vamos a mirar algunos testimonios del siglo I, de finales del siglo I, a los cuales nos aseguran que esta epístola fue reconocida como canónica, fue reconocida como parte de ese cuerpo escritural de la revelación que el Espíritu Santo dio, de esa revelación autorizada para la iglesia. Policarpo, en su carta a los Filipenses, Policarpo es uno de los padres de la iglesia. Él, en su carta a los Filipenses, declara: sabiendo que por gracia habéis sido salvos, no por obras. Esto es una cita clara de Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 9. Así que Policarpo está aquí con este testimonio confesando que él acepta el escrito de la epístola a los Efesios como un escrito inspirado y como parte del canon. Y luego él dice: solamente según se dice en estas escrituras, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojoso estado de ánimo. Esto es una cita clara de Efesios capítulo 4, versículo 26, reconociendo la autoridad. Vamos a mirar a Ignacio, otro de los padres apostólicos. Ignacio en su epístola a los Efesios, y la más clara referencia a la carta a los Efesios se halla en el párrafo de apertura de su propia epístola. Él dice: siendo imitadores de Dios. Y ahora, estas palabras nos hacen recordar a las palabras de Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 1. Y cuando Ignacio compara a los creyentes con piedras del santuario del Padre, preparadas para el edificio de Dios nuestro Padre, ¿no es acaso una referencia obvia a Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22? Clemente de Roma, otro representante de la iglesia primitiva, él escribe en su primera epístola de Clemente a los Corintios, él dice: por medio de él los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos. Esta es una cita textual de Efesios capítulo 1, versículo 18. La iglesia de Roma en este siglo ya reconocía la canonicidad y la autoridad de la epístola a los Efesios. Así que no tenemos ninguna duda de que esta epístola haya sido reconocida como canónica, como parte de ese cuerpo de escrituras autorizadas para la iglesia. Continuaremos con esta introducción de la carta a los Efesios en nuestra próxima sesión. El Señor les bendiga.